Y ya estamos de regreso aquí en Manos a la Obra. En este momento tenemos una entrevista muy importante porque vamos a hablar con Flor Pablo, que fue ministra de Educación y que también estuvo desde el inicio en esta reforma magisterial y nos va a explicar, Rubén, cuál es el impacto real de esta ley que han aprobado los congresistas el viernes, ¿no?, en pleno partido de Perú contra Paraguay. Y, Flor, encantados de tenerte en el programa. Es realmente un placer para nosotros, pero sobre todo, más importante, tu disposición para hacernos entrar en contexto. Gracias por estar aquí. Flor, cuéntanos... Muchas gracias a ustedes. Sí, Gracias, dígame. Flor. Cuéntanos, ¿cuál es el impacto real de esta ley? ¿Qué significa? Que repongan a 14.000 maestros, que de los cuales 4.000 reprobaron el examen y los otros 10.000 no quisieron acceder al examen. ¿Qué significa? Mira, nosotros en el país, de repente voy a tener que hacer un poquito de poner en contexto, ¿no? Nosotros en el país, recordarán, en los años 80 teníamos la ley del profesorado, ¿no? No había como obligatoriedad que para entrar a la carrera era con concurso, había que hacer concurso público. Entonces esto surge todavía a partir del año 2007, donde a partir de la ley de carrera pública magisterial se establece, ¿no?, que los maestros para entrar tienen que dar un concurso público y hacer una carrera. Pero al 2007 habían dos leyes, ¿no?, la ley del profesorado y la ley de carrera pública magisterial. Es decir, algunos profesores que entraban por carrera y tenían sus escalas y tenían incluso un sueldo distinto a los profesores de la ley del profesorado. En el 2012 se aprueba una nueva ley que lo que busca, la ley de reforma magisterial, que lo que busca es fortalecer la carrera docente. Yo creo que tenemos que ubicarnos en contexto de la medida, ¿no? Cuando decimos se ha vulnerado una ley, el valor de esta ley está en fortalecer el desarrollo profesional de los maestros, ¿no? Y ese desarrollo profesional, ¿en qué redunda? ¿Para qué sirve el desarrollo profesional de los maestros? Para tener mejor educación, para tener mejores maestros en nuestras aulas. Creo que todos como padres, como madres, queremos que los mejores profesores sean los que enseñen a nuestros hijos. En todo este tiempo, luego del 2012 ya una sola carrera, lo que se hizo fue tener una carrera predecible. Los maestros saben que ingresan a la carrera, hay escalas, pueden ir ascendiendo, pueden ser maestros de aula, por supuesto, directores, especialistas de las UGEL, directores de UGEL, especialistas de las direcciones regionales, y también está pendiente todavía que entren como especialistas al Ministerio de Educación, por ejemplo. Eso es algo que falta, pero el profesor sabe que con su desempeño, su esfuerzo, hay una carrera. Increíble. Y definitivamente en todo este tiempo lo que hemos tenido es a los maestros comprometidos, ¿no? Yo creo que más bien hay un esfuerzo personal y un esfuerzo también del Estado, pero sobre todo personal de los maestros, de creer en la carrera, en todo este proceso que ha planteado el Estado como una política pública. Y lo que hace el Congreso ahora, ¿no?, cuando ya las reglas de juego estaban dadas, ¿no?, es en realidad admitir a un grupo de profesores diciéndoles: no se preocupen, si ustedes no entraron por el camino regular que ahora todos los maestros entran, nosotros les hacemos una ley y los reincorporamos. Entonces, mañana, otro grupo de profesores que de repente no aprueba un examen, se organiza, espera un congreso, ¿no?, que no con estas características, ¿no?, que al final no son responsables respecto a lo que implica. Lo que están haciendo es vulnerando en realidad el derecho a una mejor educación de nuestros niños, de nuestras niñas, y vulnerando también el derecho de los maestros que se han esforzado en todo este proceso, ¿no? En realidad, por eso es la alerta, por eso la preocupación. Estos profesores interinos no son de ahora, en realidad fueron nombrados en el 84, ¿no? Y desde ahí se les dio la oportunidad, fueron nombrados como interinos, pero se les dijo que tenían que regularizar su título. Se les dio mucho tiempo, y definitivamente los tiempos hay una cantidad de resoluciones entre el 1984 y el 2000 y el 2010, donde se les indica, ¿no?, ya para que regularicen, varios no lo hicieron. Llegó la ley de reforma y les pone ya un ultimátum y les dice: el 2014 tienen que dar con su título en mano un examen especial. Algunos no se presentaron, otros salieron jalados,
y ahora han logrado con esta ley una reincorporación que además es ilegal, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional ya ante tanto juicio, porque todos estos años ha habido juicio, ya dijo que esta medida es ilegal porque vulnera el principio de la ley de reforma que ya plantea una forma de ingreso a la carrera, ¿no? Entonces, aquí estamos los mismos profesores interinos están siendo engañados, porque cuando el Ministerio apele al Tribunal Constitucional, en realidad va a declararse la inconstitucionalidad de esta ley, ¿no? Entonces creo que es el Congreso que tenemos en este momento está también jugando con las expectativas de estos profesores, ¿no? Porque ha aprobado una ley que va a ser declarada más adelante seguramente ilegal, pero nos genera todo este problema. Y los profesores que ya están en ejercicio, imagínense cómo se sienten aquellos maestros que se esfuerzan, que están dando sus evaluaciones, preparándose. Por supuesto, la carrera tiene mucho que mejorar, pero esta no es la forma como se tiene que fortalecer, ¿no? Con este tipo de medidas, en realidad no se le está ayudando a los maestros. Por el contrario, estamos perjudicando el fortalecimiento de la carrera y perjudicando mucho más a nuestros estudiantes. Flor, y justo por ese lado íbamos, ¿no? Porque esta ley de la reforma de la carrera pública magisterial justo beneficia a los profesores porque les da una línea sobre la que pueden transitar, con la que pueden escalar y pueden llegar a mejores sueldos, pero además nos da una línea a nosotros, los ciudadanos, sobre la calidad de profesores que tenemos en aula. ¿Qué clase de profesores queremos para nuestros hijos? ¿Qué clase de ciudadanos queremos para el país? Se forman en las aulas. Mira, también hay que señalar que los problemas de educación no son responsabilidad, como también a veces se piensa socialmente, ¿no? Toda la responsabilidad de los problemas en educación se lo cargamos a los maestros. No es así. Porque también el Estado tiene responsabilidad respecto a la formación de los maestros, de su formación inicial, de su formación en servicio. Tiene responsabilidad respecto a las condiciones de bienestar. Muchos maestros trabajan en condiciones muy precarias en las escuelas con una serie de carencias y eso ya no es responsabilidad del maestro. Pero definitivamente lo que es responsabilidad del maestro y del Estado es su profesionalización y en ese camino estamos, en ese camino de mejora. Ustedes han visto lo que ha pasado ahora en la pandemia, los profesores que sabíamos que no teníamos las capacidades todas las capacidades para emprender los desafíos digitales. ¿Quiénes han sido los primeros en buscárselas, ingeniárselas, capacitaciones, aprendizaje entre pares y demás? Son los maestros. Voluntad de mejora del magisterio está, pero al hacer este tipo de normas, en realidad lo que hacen es desanimar completamente a ese magisterio que quiere avanzar y refuerza más bien esta idea de con una ley se puede en realidad vulnerar otras leyes, ¿no? Y quebrar una reforma que lo que busca, como digo, es revalorar la docencia para tener mejores maestros, para tener una mejor educación. Y Flor, en ese sentido, fuera de cámaras me comentabas que tú vienes trabajando arduamente con un equipo de trabajo desde el año 2012 para que esto se dé, para que haya justicia en la escalera jerárquica, en la escalera magisterial. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Mira, yo estoy, en realidad por eso es que cuando yo tenía una entrevista y justo acababa el partido de Perú y me entero, ¿no? Esta ley no ha sido discutida, esta ley ya estaba, ya lo había planteado antes la Comisión de Educación cuando yo era ministra y le sustentamos, le dijimos que no era viable, lo han sacado, lo han desempolvado y lo han aprobado así entre gallos y medianoche, ¿no? Y es triste porque en realidad lo que hace es vulnerar, como digo, el planteamiento de una docencia que tiene que seguir siendo fortalecida, ¿no? Y da una mala señal. En todos estos años, desde el año 2012, que costó, recordarán los maestros, las maestras que me están escuchando, que vivían en las escuelas dos leyes, ¿no? La ley del profesorado y la ley de carrera pública magisterial. Y habían dificultades en la propia relación de los maestros, porque tenían dos condiciones distintas, ¿no? Laborales. Y bueno, desde el año 2012 se hace una sola ley, se unifica con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho diálogo con los maestros, explicándole las bondades y demás. Y en todo este tiempo creo que yo he sido testigo, por ejemplo, del primer concurso de ratificación de directores, ¿no? También con una serie de tensiones. Al inicio ha sido muy fuerte porque había mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestra historia todos los nombramientos,
lamentablemente, los contratos pasaban por un tema de clientelaje político, es decir, dependía quién conocías, dependía de temas vinculados a corrupción, y hay que decirlo claro, ese era también nuestro sistema. Y no quiere decir que ahora no haya, el tema de la corrupción siempre está ahí, hay que seguir atacándolo, pero tenemos una carrera que es predecible. Yo les decía, les contaba detrás de cámaras que el año 2016 fue el primer concurso de evaluación para directores por ley de reforma por carrera, ¿no? Directores de UGEL en todo el país. Y en Lima se presenta, hay 7 UGELs, como ustedes saben, y las personas que se presentaron una vez seleccionadas me decían, ¿no?, que ellas se habían presentado para aprobar, con mucha desconfianza. ¿Por qué? Porque pensaban que esos cargos ya tenían nombre, que esos cargos eran de los amigos, de las amigas, de la directora regional. En ese tiempo yo era directora regional y yo no conocía a ninguno de los 7. Y fueron elegidos, ¿por qué? Porque dieron un buen examen, porque pasaron una buena entrevista, porque tenían una buena trayectoria, y así se eligieron a los primeros 7 directores por carrera. Y así ha ocurrido en el resto del país. Definitivamente, con todas las fallas que pueda haber, porque siempre hay márgenes de mejora, las reformas no son reformas estáticas. La reforma magisterial es una reforma todavía joven que viene del año 2012, que tiene para mejorar los temas de evaluación. Tenemos que mejorar un sistema de protección de bienestar de los profesores, tenemos que mejorar todavía algunos artículos. Por ejemplo, hay uno que los profesores cuando viajaba, cuando era ministra, me reclamaban mucho, ¿no? Se jubilan el día de su cumpleaños, cuando sabemos que la acción educativa, o sea, el profesor, no, imagínense un profesor que cumple años en julio, tiene que dejar su aula a mitad de año. Claro. Cuando la acción educativa, pues, no es un trabajo que tú entras y sales, sino se genera un vínculo, los niños también sienten la partida del maestro y vuelta a incorporar a uno nuevo. Entonces ahí dijimos, por ejemplo, que la jubilación sea el término del año escolar, ¿no? Entonces los maestros esperan mejoras en la ley, por supuesto, pero todas en el marco de seguir fortaleciendo la carrera, de que sea una carrera transparente, predecible, donde los maestros puedan ascender. Por ejemplo, está pendiente todavía los concursos para especialistas de docentes de carrera al Ministerio de Educación. Y por supuesto, cuando muchos maestros ahí me dicen, claro, nos exigen a los maestros, pero ahí están los contratos en el ministerio que no tienen todas las exigencias que son para nosotros. Tienen razón, por supuesto, en el Estado hay que avanzar todavía en una carrera del servicio civil, es decir, que todo tenga un proceso como el que tienen los maestros. La carrera docente ahorita es una carrera referente para otras carreras y debiéramos hacer de que el conjunto de los trabajadores públicos, de los funcionarios, servidores públicos, tengan una carrera. Eso es algo que nos falta todavía como país, el tema del servicio civil, que está planteado pero que todavía está pendiente, y ojalá un próximo gobierno pueda impulsar esta agenda, ¿no? Por lo menos de mi parte, todo el compromiso a seguir impulsando la ley de reforma y las mejoras, ¿no? Lamentablemente, como vuelvo a la ley, esta ley rompe incluso esa confianza, ¿no? Que poco a poco vamos ganando de una reforma que es transparente, de una reforma que premia el profesionalismo, que premia el esfuerzo, ¿no? Yo espero de verdad que quede sin efecto, pero estemos atentos, ¿no? Y también en el caso de los propios profesores interinos, porque de ahí me pongo del lado de los profesores. Todo profesor tiene derecho a trabajar, y en todos estos años no han sido ellos impedidos a hacerlo. Pero si hay situaciones, casos específicos de situaciones, voy a contar un caso, por ejemplo, cuando yo estaba en la dirección regional y llegó el 2014, donde los profesores interinos tenían que dar su evaluación excepcional. Llegó tres casos, pero pueden ser más, de profesores que me decían, yo ya tengo mi título, pero no he logrado que me lo den. Tengo acá la constancia, directora, ¿no? Pero no he logrado que me lo den. Entonces, ahí definitivamente hay una falla del sistema. Veamos esos casos. Si es necesario hacer otro examen excepcional, se hace, pero no podemos entrar por la puerta falsa. Claro, claro, Flor, y ahí es donde el criterio del funcionario entra a tallar, ¿no? Con esa intención de hacer bien, de buscar los puntos de encuentro para poder lograr que nuestras escuelas, porque el servicio público más importante es el de la educación. Yo creo que es el ministerio más importante además del Estado.
Entonces, en estos puntos donde el criterio prima y donde se da la mano para justamente seguir avanzando, es donde debemos de seguir apuntalando, ¿no? Como tú, pienso que esta ley no va a prosperar, que nuevamente nos están haciendo perder el tiempo los señores congresistas, porque cuando llegue al TC pues se va a declarar inconstitucional, el Estado de todas maneras la va a tener que observar. Flor, muchísimas gracias por habernos explicado de esa forma tan detallada este punto que en verdad afecta muchísimo a todos los Un lujo peruanos. tenerte en el programa, Flor. Gracias por enseñarnos sobre el contexto y por supuesto, gracias por tu tiempo el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y encantada de poder siempre participar. Como bien dices, la educación es el servicio, es el derecho más importante. Con la educación tenemos mejores oportunidades. La educación es el gran igualador. ¿Cuántas personas, yo que vengo de la educación pública también, tenemos la oportunidad de estar ahorita conversando, tenemos la oportunidad de ser profesionales gracias a la educación? Y creo que nuestro compromiso como sociedad tiene que ser a más y mejor educación para todos, ¿no? Creo que ese es el compromiso y qué bueno que podamos informar a la ciudadanía, porque hay que estar atentos y no hay que dejar que algunos políticos, en este caso la mayoría de los políticos, hayan votado una ley que va en contra de nuestro derecho a una mejor educación. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, muchísimas gracias, y aquí vamos a estar manos a la obra para no permitir que se perjudique a la educación. Y hablando de educación, ahora nos vamos con Miss Morena. Hola, la palabra de hoy es debate presidencial y las preguntas son: ¿qué es el debate presidencial? ¿Cuáles son sus funciones y por qué es tan importante? El debate en sí es un acto de comunicación donde se exponen diferentes ideas. En el caso de debate presidencial o electoral, lo que se exponen son las ideas políticas donde los candidatos a la presidencia nos cuentan las propuestas que traen en su eventual plan de gobierno, así como también sus posturas frente a temas de interés nacional. Entre sus principales funciones está demostrar un buen ejercicio de la democracia, transparencia y libertad de expresión del país y promulgar los puntos más importantes de los planes de gobierno de los diferentes candidatos. Los debates representan una tradición política y social de países democráticos y dan la oportunidad a la población de conocer mejor a los candidatos. Además, la figura de debate presidencial fue instaurada en Latinoamérica en 1960 en Brasil, con el primer debate presidencial televisivo en la región. En Perú, el encargado de organizar los debates presidenciales desde el año 2010 es el Jurado Nacional de Elecciones, quien con su proyecto Voto Informado, cada 5 años trabaja para que la población tenga a la mano la información completa de los diferentes candidatos y así poder elegir de manera informada e inteligente a nuestros futuros representantes. En conclusión, los debates presidenciales son una herramienta poderosa. Usémosla y votemos informados. Es nuestro deber. Nos vemos en un próximo programa con una nueva palabra. Chao.